tal, amigos del Ex Conversa? Bienvenidos a un episodio más. Nos da mucho gusto tenerlos con nosotros. Hoy nos acompaña para grabar esta sesión, esta entrevista de hoy, el licenciado Marcel Morales Loyola. Si me permiten leer un poquito de su semblanza, es licenciado en Derecho, egresado por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con 3 posgrados en Impuestos, en Juicio de Amparo y en Fiscalización de Impuestos Federales. Actualmente es el administrador central de lo contencioso de la Administración General Jurídica de la Administración Fiscal General, además de desarrollarse como catedrático y haber publicado El derecho a la estabilidad en el empleo en los trabajadores al servicio del Estado, libros de ensayos de derecho laboral, para especialización del Instituto de Especialización para Ejecutivos. Licenciado Marcel, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a estar hoy con nosotros aquí en Les Conversa. Muchísimas gracias, nos honra su presencia. Muchas gracias por haberme invitado, estoy a sus órdenes, muy buen día. Gracias. Licenciado, pues para empezar, a todos nuestros invitados siempre les preguntamos ¿por qué decidió estudiar Derecho? Más que nada, yo estaba entre 2 ramas. Yo quería estudiar Economía o Derecho. Más que nada me interesaba saber cómo funcionaba el país, cómo funcionaba el mundo. Y la manera de organizarse es con base al derecho. Entonces, por eso de ahí mi inquietud de estudiar Derecho. Entro a la Facultad de Jurisprudencia todavía con un poquito de dudas y ya en la práctica, ya estudiando Derecho Constitucional, estando practicando, me doy cuenta que es la rama indicada para mí. Es la rama que le gusta, es la rama de la que se enamora. Y con la que nos quedamos. Sí, hay una siempre con la que uno se queda. A veces cuesta un poquito encontrar esa rama, pero ya cuando uno la encuentra dice, ahora sí, ya no la suelta. Este es mi camino, claro. Licenciado, para entrar un poquito en materia, ¿qué hace el administrador central de lo contencioso? Muy bien. La principal función de nosotros, del administrador central de lo contencioso, es ser la defensa del interés de la hacienda pública estatal. En este caso, derivado de los convenios de colaboración, también defendemos a la Hacienda Pública Federal, como parte del convenio de colaboración del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Y por otra parte, al municipio también le prestamos asesoría. Por lo mismo, es toda la hacienda pública, es nuestra principal función, la de defensa. Entre ellas, pues, incluye resolver los recursos de revocación estatal, federal, juicio contencioso administrativo federal, estatal, juicio de amparo, solicitudes de los contribuyentes, devoluciones, prescripciones, reconsideraciones, toda esa parte contenciosa en materia fiscal, ya sea federal, estatal, y pues aquellas pocas ocasiones que nos toca ver asesoría a los municipios, sobre todo cuando tienen que ver con fiscalización de impuestos municipales, una subida en aportaciones para sus haciendas públicas. Esencialmente es a lo que nos dedicamos ahí. Porque el grueso de la sociedad nos escucha hablar y pensará que los impuestos municipales van por un lado, los impuestos estatales por el otro y los federales todavía más lejanos, pero en realidad es que hay una coordinación estrecha en las 3 esferas. Exacto. Realmente, por decir, tenemos nuestra obligación de contribuir al gasto público en los 3 niveles de gobierno. Esto hace que tenemos que estar perfectamente coordinados quién va a cobrar cada impuesto, cada contribución. Y a su vez, realmente el Estado mexicano pues vive de su recaudación de impuestos, ¿verdad? Ya dejamos esa parte obsoleta de los ingresos petroleros, vivimos prácticamente nuestra recaudación federal, y esto hace, por nuestro Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, esa potestad que nosotros cedimos a la federación, que nos regresaran participaciones, aportaciones a los municipios. Para esto, pues los impuestos, yo no puedo grabar lo que ya está grabado con IVA, con lo que está grabado con renta. El municipio nada más puede grabar lo que tienen en el 115 constitucional. Entonces, cualquier creación de impuestos nuevos, tenemos que estar perfectamente coordinados. Entonces, si yo no puedo poner un impuesto o un IVA disfrazado, porque la coordinación me va a decir, oye, ya estamos cobrando IVA, no puedes estarlo cobrando tú. Entonces, todos los impuestos están concatenados y tienen el fin del gasto público, ¿verdad? Contribuir a la mejora del gasto del pueblo, del gobierno, del pueblo, del Estado mexicano. Claro. Entonces, ¿cuál sería, para dejar un poquito más claro para
quien nos escucha, un ejemplo de un impuesto estatal, porque generalmente son invisibles, o sea, la gente tiene muy presentes el IVA, el ISR, ¿no? Pero los impuestos estatales en el estado de Coahuila, por ejemplo, ¿cuáles son los que pagamos? Por decir, del impuesto más importante que tenemos es el impuesto sobre nóminas. Ese prácticamente lo pagan los patrones. Pero si habláramos de contribución, la contribución más importante y la que la mayoría paga son los derechos de control vehicular. Esos son los que más pagan. Después podríamos poner las licencias de conducir, el impuesto sobre hospedaje en menor medida, el impuesto sobre espectáculos públicos en menor medida, pero esos son esencialmente los más importantes que tenemos. Hay otro, ¿verdad? Pero también es los derechos de registro público, esos están un poquito caritos, pero ahí los vamos arreglando poco a poco para disminuir esa base. Bien, entonces, estos impuestos, como usted decía, de las placas, que es lo que pagamos cada año, la famosa tenencia, ¿verdad? Que todos se mortifican con la tenencia, la licencia. Entonces, pero con respecto al pago de estos impuestos, ¿cuáles serían los supuestos para interponer un medio de defensa, que son los que a ustedes les toca conocer? Aquí la idea es que los contribuyentes cumplan, ¿verdad? Cumplan ahora sí de su buena voluntad, dice la ley, de buena fe, ¿verdad? Supongamos que no llega a pasar eso, ¿verdad? Entonces, que tú no llegues a pagar tus derechos de control vehicular a tiempo. Tú tienes 3 meses empezando el ejercicio para cubrir tus derechos, no lo haces, el fisco te podría a ti mandar un atento aviso, una atenta invitación, ¿verdad? Una invitación. Una invitación a que vengas a pagarlo, ¿verdad? En un momento dado puede ser acreedor a una multa, te pueden determinar un crédito fiscal. Por decir, ahorita hay un problema derivado de la falta de coordinación entre entidades federativas. Dentro de las funciones que tenemos ahí en el contencioso, aparte hemos estado como miembro del grupo jurídico de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas. En la UCEF, nosotros planteamos hace algunos años que aparte de coordinarnos en materia federal, nos tenemos que coordinar en materia estatal. Por decir, aquí en Torreón se da mucho ese caso. Tenemos pegado Torreón y Durango. Uh-huh. Entonces, el impuesto sobre nóminas se vuelve complejo, porque el impuesto sobre nóminas te grava a ti la erogación que tú le pagas a tu trabajador, a ti como patrón. Entonces, ¿dónde le pagaste? En Durango. ¿Dónde prestó el servicio? En Torreón. Sí, en Torreón, en Coahuila. Entonces dice, oye, ¿dónde voy a pagar el impuesto, verdad? Entonces, derivado de esos problemas, ahora, un transportista, empresas muy grandes que tengan, ahora sí, en varias entidades federativas domicilios, ¿verdad? Se vuelve complejo. Algunos casos pagan de más en una entidad federativa y no le pagan a la otra. No hay una coordinación. Se necesita una coordinación entre entidades para que no sucedan estos problemas. Derivado de estos problemas, los patrones no saben a veces en qué lugar pagar exactamente su impuesto y lo dejan de pagar aquí en Coahuila. Eso hace que caiga la fiscalización y les diga, a ver, ¿por qué no me has pagado el impuesto si tú tienes registrados en la base del Seguro Social 500 trabajadores y tú nomás me has pagado por 100 o no me has pagado nada? Entonces, ahí hay un problema para que muchas veces los contadores no saben, van y pagan donde no es, o por X o Y motivo dejan de pagarnos. Entonces, cae una fiscalización y es ahí ya cuando entra el medio de defensa, que podría ser un recurso de revocación, un juicio contencioso administrativo en el Estado y por excepción pues sería el juicio de amparo, ¿verdad? Pero siempre y cuando brinquen el principio de definitividad. Se agoten los otros recursos. Y entonces, ¿hay una estadística, o más bien, cuántos de estos contribuyentes que son fiscalizados se acercan con un medio de defensa? Porque habrá otros que no recurran a eso, pero muchas de las veces se tiene la creencia, cuando escuchas un tema de impuestos, los contribuyentes corren con el contador, sin saber que habría que correr con un abogado, ¿verdad? Correcto. Entonces, a veces llegan con el contador y el contador dice, no, déjamelo, yo me encargo. Y entonces, pues, lo que era un granito se vuelve una bola de nieve. Entonces, ¿cuántos de estos contribuyentes están bien asesorados, se acercan con un abogado e interponen un medio de defensa?
¿Es más de la mitad, menos de la mitad? ¿Hay una cultura de defensa? No hay cultura de defensa. Yo diría que es ínfima. Ínfima, aproximadamente, yo calculo, por los medios de defensa que tenemos ahí, menos del 5% se defiende. Quiere decir que el otro 95% llega hasta... Hasta el embargo, ajá, hasta el PAE, hasta la ejecución, o bien pagan. Pagan antes que acercarse antes de acercarse, sí. De buscar un medio de defensa. Porque, bueno, existe también hoy la Prodecon, que hace años no existía, y también, bueno, la Prodecon se encarga de darles esta asesoría y este acompañamiento a los contribuyentes, pero existe desconfianza, pero no, pues son los mismos. La Prodecon en materia federal, con los acuerdos conclusivos, yo creo que sí ha bajado un poco los litigios. Sí se han bajado un poco los litigios en materia federal. El índice de que sí llegan a hacer un buen acuerdo conclusivo, esas facilidades que tienen de la condonación del 100%, de la reducción del 100% de la multa, es muy atractivo. En el Estado hay una Prodecon similar, que es de Prodeco. Le falta un poquito de capacidad y de acercarse un poquito más al empresariado, al contribuyente, para que pueda llegar a esa defensa, asesoría que necesitan los contribuyentes, sobre todo asesorarlos en la manera que tienen que pagar, en dónde tienen que pagar, ¿verdad? A veces hay problemas, ¿verdad? Me han tocado en caso de licencias que te piden la licencia de Coahuila, pero es que tiene una razón lógica. O sea, si tú tienes placas de Coahuila, tu licencia tiene que ser de Coahuila porque transitas en Coahuila, tu domicilio está en Coahuila. Es medio incongruente de que tú tengas tu licencia en Durango y tengas tu domicilio fiscal en Coahuila. Entonces sí hay ciertas cosas ahí que necesita tener un poquito más apertura. Esto ya tendría que ser, yo creo que a través de Prodeco, ¿verdad? De la estatal, para que asesore a los contribuyentes de manera adecuada cuándo y dónde es su manera de pagar sus contribuciones. Y tal vez una campaña pública de concientización, porque segura estoy de que con esa cercanía que tenemos con Durango, pues hay infinidad de automovilistas que tienen sus placas en un estado y su licencia en otro estado, sí, y no saben que puede tener una consecuencia jurídica. De hecho, ese sí es un problema casi la mayoría de las personas no lo saben, y esa es la parte que se nos da aquí en La Laguna, pero tenemos el mismo problema en el área del sureste con Monterrey. Da la cercanía con Monterrey, se han dado mucho este problema de licencias, sobre todo porque Monterrey sí da licencias a menores de edad y Coahuila no las da. Por eso hace ratito comentaba yo que es necesaria una coordinación fiscal estatal para decir nosotros, todos vamos a grabar lo mismo y de la misma manera para no tener problemas. ¿Qué pasó cuando eliminamos la tenencia hace años? Se las dejan libres a los estados, a las entidades federativas, y Guanajuato dice, yo no cobro tenencia. Y todos los contribuyentes emigran a Guanajuato. Entonces, no se trata de que nos estemos peleando los contribuyentes entre entidades federativas, no. La idea es armonizar todo y que paguen pues donde tienen que pagar, ¿verdad? ¿Dónde está la fuente de riqueza? En Coahuila, en Chihuahua, en Nuevo León, en Durango, donde estén, ¿verdad? Pero no que estén inmigrando y estén haciendo simulaciones de que tengo el domicilio aquí y lo tengo allá, ¿verdad? O sea, lo que es lo correcto. ¿Y cuál sería entonces, en su opinión, el mecanismo correcto de lograr esta coordinación? ¿Qué tendría que suceder o cómo sería esta correcta coordinación entre las entidades federativas? Cuando lo propusimos a nivel federal, ahí no nos dieron oportunidad. Lo propusimos fue el Estado de México, fue el Estado de Baja California y su servidor, por Coahuila. No nos prestaron en ese entonces oídos porque dijeron, este es un panel federal, no es del Estado. Lo que argumentábamos nosotros es que no tenemos otra plataforma. Otro foro. Sí, otro foro donde poder poner a todas las entidades federativas juntas. Es muy complicado. Yo sigo pensando que en la reunión permanente de funcionarios fiscales es donde se tiene que dar este foro y decir, ok, vamos a ponernos de acuerdo, por decir, vamos a homologar las tasas del impuesto sobre nóminas. Unos las tienen al 3.5, Chihuahua la tenía al 3.8, la ha ido bajando, creo, progresivamente. Coahuila apenas la puso al 3%. Entonces,
todos somos, de una manera similar para que no tengamos esa fuga de contribuyentes de un lado a otro. Yo sigo sosteniendo que podría ser ahí en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Bien, ojalá sea pronto, pero sobre todo me llama la atención el tema de que decimos de las licencias, de que falta una campaña de concientización en ese tema, porque la realidad es que la gente no lo sabe, que debe haber esa congruencia entre sus placas y su licencia, ¿verdad? Y la gente después es detenida, les piden sus documentos, ¿pero por qué? Bueno, es que falta ese trabajo de visualización de que ahí hay una consecuencia jurídica ante esa incongruencia entre los documentos. Sí, de hecho, por motivos de seguridad tenemos que tener, por decir, los derechos de control vehicular son muy delicados, porque desde la Ley de Coordinación Fiscal Federal nos obligan a las entidades federativas a tener un exacto control del laminado de cada vehículo. Entonces tenemos que ser estos con motivos de seguridad, porque si no, tus placas pueden andar rondando en otro coche, haciendo males, y va a ocasionar muchos problemas. Por eso hay que ser muy estrictos en esos del derecho de control vehicular, del laminado y de la licencia, ¿verdad? Por motivos de seguridad, para que independientemente de donde tú tengas que pagar, tú pagas, ¿verdad? Pero sí que tengamos esa seguridad jurídica de que tú estás transitando aquí en Coahuila y traes tu licencia de aquí en Coahuila. Yo tengo mi obligación constitucional de que si me presentan una licencia de Michoacán, es válida, ¿verdad? Claro que sí, pero no que todos mis contribuyentes traigan placas del Estado de México, ¿verdad? Y todos viven en Coahuila, ¿verdad? Entonces, ahí es donde sí se han ido un poquito al extremo. Sí necesitamos esa concientización, hacerlos del conocimiento del público en general, ¿verdad? De que tienen que cumplir con estas disposiciones para su propia seguridad. Y entonces aquí veo yo un nicho de oportunidad para los abogados litigantes, pues, que en realidad, bueno, ¿qué hacer cuando llega una situación de esa naturaleza? Y lo que comentábamos hace rato, ¿verdad? Hay muchos abogados que, o a lo mejor se escuchará un poquito fuera de lugar, pero es que el derecho fiscal es una área de especialización. En las escuelas me parece que hay todavía universidades donde su currícula tiene 1 o 2 materias de derecho fiscal nada más, y realmente el abogado fiscalista pues se hace en la práctica, en la experiencia, a prueba y error, porque las universidades se centran en otras materias, materia civil, materia penal, y hoy en día derechos humanos, pero no le dan un lugar preponderante al derecho fiscal, y entonces aquí habría un nicho para los abogados litigantes entonces. Sí, para los abogados fiscalistas sobre todo muchas veces en algunos casos se van a la parte de ser abogados formateros, ¿verdad? Porque no le entienden al fondo, ¿verdad? Y nomás están copiando formatos y están interponiendo los mismos amparos con los mismos formatos, y así se van. Sí falta esa cultura, las universidades meter un poquito más la currículum del derecho fiscal, bien afianzada de su derecho administrativo, de su derecho constitucional, de ahí prácticamente nacen todos los derechos, pero de nuestra rama son muy pocas las universidades que me ha tocado a mí que sí tienen la currícula de derecho fiscal, y aparte la especialidad de comercio exterior y de aduanas, que ese es otro punto que realmente es un área muy poco explorada, es muy complicada, es técnica y tiene sus propias reglas. Si el derecho fiscal tiene sus propias reglas, la aduanera tiene más reglas todavía. Y más complicadas y más específicas y más minuciosas, pues, ¿no? Ahí con los aranceles que por pieza, con la descripción que debe de coincidir. Sí, estoy de acuerdo que es todavía más. Y bueno, aquí en Coahuila, que tenemos frontera, pues me imagino que ustedes también deben de tener contacto con esa parte, ¿verdad? Tenemos contacto con comercio exterior. Sí, ahorita está el problema todavía de las aduanas, ¿verdad? De esa inconstitucionalidad del reglamento. Ya dijeron que siempre sí, que lo van a arreglar, ¿verdad? Que se va a quedar los militares con las aduanas. Y el comercio exterior pues sigue siendo muy complicado, porque inclusive los conceptos de impugnación en el juicio contencioso federal son muy diversos. Ya tenemos una sala especializada en San Pedro, ya no es especializada. Los abogados
los he visto, sí les falta preparación al momento de controvertirlo, inclusive el propio contribuyente. Llegan, importan, tienen la mercancía de manera ilegal en México y piensan que pagando el crédito fiscal, con eso su mercancía ya está legal. Ya la legalizaron. Sí, no, y no saben que la mercancía ya pasó al fisco federal, ¿verdad? Esa ya no entró. Ya no entró. Y oye, Estado, véndeme la mercancía. Le digo, no puedo porque la mercancía no es mía, es de la federación. O sea, ya pasó a otra instancia, ¿verdad? Yo no puedo estar vendiendo mercancía, sobre todo porque entró y que ya no es mía. No. Ya no es de mi competencia. Oye, es que me dejaste en depositario. Pues te dejaron en depositario, pero la mercancía no es tuya, esto ya es mío, yo me lo llevo. Oye, es que ya te pagué el crédito. Pues sí, pero esa es otra cosa. Es otra cosa, es diferente. E insisto, falta, yo les digo a mis alumnos cuando doy clase, para materia civil, para un divorcio y una pensión alimenticia, hasta tu vecina te asesora. Pero para materia fiscal, incluso para abrir un pequeño comercio, ahí sí hace falta el acompañamiento de un especialista jurídico que te enseñe cómo tener tus papeles en regla y acompañados de un contador que te enseñe cómo manejar tu contabilidad. Porque también escucho yo a la gente decir, lo tiene mi contador, lo hace mi contador. Le digo, ¿y ya viste si lo hizo? Y si lo hizo bien. O el peor caso, luego vienen casos muy tristes a la oficina, porque no, es que yo no lo hice, lo hizo mi contador. No, lo hiciste tú. La firma es tuya. Ajá, la entrada exacto. al buzón era tu responsabilidad, tú la soltaste, tú eres responsable de esto. Voy a demandar a mi contador, sí, punto y aparte. Pero primero aquí me hay que pagas, cumplir. Sí. Oye, es que compré facturas, no, eso es un delito, eso estuvo mal, es que fue mi contador, ¿fuiste tú? Claro, y es lo que les digo yo a mis alumnos, les digo, la gente te va a decir eso, es que lo hace mi contador, es que mi contador sabe, es que mi contador se encarga de eso. Le digo, pero así como hay que estar cerquita del contador para estarle pidiendo cuentas, saber qué hiciste, cómo lo hiciste, porque finalmente la responsabilidad es del contribuyente, el contador es un intermediario. Correcto. Entonces, y te lo dicen cuando vas a la autoridad. Te dicen, es un argumento de defensa de los contribuyentes. Sí. Yo cuando les entregan la firma ahí en el estado, esta es su responsabilidad, aquí está su clave, aquí está, todo esto es suyo, es intransferible, haga buen uso de ella. Y la gente no lo entiende, pero insisto, creo que hace falta más promoción de estas obligaciones que deben de tener los contribuyentes y más difusión. Creo que hemos crecido mucho en la parte de los derechos de los contribuyentes. Empezamos con una cartita de derechos del contribuyente, hoy tenemos una ley de derechos del contribuyente, pero ahora nos falta explicarle las obligaciones a los contribuyentes que no están del todo familiarizados con su obligación, que es personal. Sí, la ley fiscal es compleja. Es compleja la ley fiscal. Se supone que la idea es que la ley fiscal sea tan entendible que cualquiera la pueda aplicar. La realidad es que necesitamos un especialista. Y como bien decías, no solamente el especialista contable, no, necesitamos el especialista jurídico, porque una expertise para la ley, la interpretación de la ley te la va a dar un abogado. El contador podrá hacer su chamba respecto a la contabilidad en materia fiscal. Pero ya a la hora de la interpretación de tus obligaciones, de tus declaraciones, tienes que irte acompañado de un abogado fiscalista. Y sobre todo al momento de la defensa, porque hay contadores que hacen defensa. Sí, pasa. Son casos muy tristes, ¿verdad? Que sí, dicen, no, yo meto aquí el recurso y... Sí, no te preocupes, yo también lo hago y entonces, insisto, explicarle a la gente que la defensa fiscal debe estar en manos de un profesional del derecho. Y sale caro, sale caro. Me ha tocado muy caro porque se van con el contador fiscal, tiene maestría, tiene doctorado, el contador interpone el recurso, se desecha por notoriamente improcedente y luego se van al juicio, lo pierden el juicio, se van al amparo, lo pierden el amparo, todo estuvo mal promovido. 2-3 millones de recargos. Recordemos que la tasa de recargo es alta, siempre se siguen calculando las actualizaciones, siempre tenemos inflación y se vuelve un crédito que era de 5 millones, se volvió en 10 millones. Y se acabó la empresa, se acabó el negocio. Pudimos haber pagado. Por una mala defensa. Por una mala defensa. Realmente el indicado para eso es un abogado, para, como comentas, un recurso de revocación. Si nos explica, licenciado, un poquito para nuestro auditorio, ¿qué es un recurso de revocación? Un recurso de revocación es un medio de defensa ordinario
el cual se promueve ante la misma autoridad y tiene como la finalidad, lo promueve el contribuyente, de que le revoquen o le modifiquen el acto. Claro que dentro de esto, pues la autoridad se lo puede confirmar, el acto administrativo. Para esto, el contribuyente goza de 30 días, es la regla general, para interponer su recurso de revocación dentro de los supuestos que marca el artículo 117 del Código Fiscal de la Federación, que le causan un perjuicio a su interés fiscal, que le determinen un crédito fiscal, que le nieguen una devolución, que le determinen un acto de comercio exterior en materia de importación de mercancías. El recurso de revocación tiene un plazo de 3 meses para resolverse. En caso de que no se resuelva en el plazo de 3 meses, ya sea el particular puede optar por esperar a que se lo resuelva o bien que y para la negativa ficta. A la negativa ficta dentro del juicio contencioso administrativo. Ha sido un medio de defensa socorrido, sí por varios motivos se han ido. Yo creo que una de las reformas que se hicieron en el recurso de revocación de fondo quedó un poquito sin materia por la cuantía, porque realmente es una cuantía muy elevada, están muy cerrados los supuestos. En mi experiencia, en lo que tenemos ahí, hemos resuelto un recurso de revocación de fondo en lo que tiene. O sea, no es nada. Nada. Absolutamente nada. Ahora con el proyecto de reformas, en el paquete fiscal, se vienen unas cuestiones interesantes de tener cuidado. Se incorporan ciertos delitos dentro del recurso de revocación por dar falsedad, manifestar hechos falsos dentro del recurso. Y la parte más delicada que yo considero es que ya no va a suspender el procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, eso sí, a lo mejor va a bajar el número de interposiciones del recurso. Y por otra parte, en el caso de que tú no llegues a garantizar de manera adecuada tu crédito fiscal, la autoridad podrá, en su caso, cancelarte tus sellos digitales. Entonces se vuelve un poquito la parte litigiosa más delicada, más específica, sobre todo si antes un contador no era el indicado, ahora menos. Ahora sí le puede costar muy caro meter a alguien en un problema muy delicado si me dice mentiras ahí en un recurso. Y me parecía que, desde mi muy personal punto de vista, me parecía que el recurso de revocación podía haber crecido para ser un medio idóneo de resolución entre la autoridad y el contribuyente, que se pudieran, digamos, de alguna manera poner de acuerdo y resolver las controversias sin llegar a los juicios de nulidad, porque entiendo que el juicio contencioso, que muchos de estos de recursos de revocación iban a dar al juicio contencioso, ¿verdad? Sí, es casi el 100%. No, por no decir que todo, ¿verdad? O sea, prácticamente la autoridad está muy acotada en ese esquema de la resolución de los recursos. Se confirman todos los actos se confirman. Esto hace que se vayan todos al juicio contencioso. El recurso de revocación de fondo tenía una buena idea. Sí, era una buena idea, era sentarnos con el contribuyente, valorarle lo que no me ofreció en la auditoría por X o Y razón, se lo valoro ahorita. Al final de cuentas, se le va a valorar inclusive en el juicio. Entonces, vamos a valorárselo ahorita, vamos a hacer una impartición de justicia más rápida, ¿verdad? Más cercana. Con el contribuyente, que le salga menos onerosa por el tiempo y quitarnos tanto litigio, ¿verdad? Porque luego nos vamos a un juicio, nos vamos a un amparo y se vuelven impagables esos créditos fiscales. Mejor vamos a ver qué fue lo que tú omitiste, qué es lo que me traes nuevo, vamos a negociar. Era una buena idea el recurso de revocación de fondo. Hay que modificarlo, hay que hacerle una estructura distinta, hay que abrirlo con cualquier cuantía, ¿verdad? Para poder nosotros llegar a un buen arreglo. Estoy de acuerdo que a lo mejor en multas va a ser algo complicado, pero en cualquier determinación de créditos fiscales, que vemos determinaciones de 50,000, de 100,000 pesos, era una buena opción para que el contribuyente resolviera su situación y la autoridad pudiera tener una recaudación más cercana, más próxima, y además pues
reducirle el trabajo al tribunal, que se llena de juicios contenciosos en ese sentido, y que van a dar al amparo después, ¿verdad? Claro, y nos cuesta al final a todos nosotros, ¿verdad? Porque todos sostenemos esas instituciones. Y así es, con nuestros impuestos. Y aparte, una de las cuestiones que vemos mucho en el gobierno, nuestra idea no es litigar y no es estarnos peleando con el contribuyente, es hacer una buena negociación con el contribuyente. A mí no me sirve de nada estar litigando un asunto 5, 6 años y después la empresa no va a tener nada. No, al final de cuentas el Estado lo que necesita es recaudar. Hoy. El Entonces, dinero lo necesito claro, hoy, no mañana. O sea, no me digas, abogado, lo voy a ganar en 10 años. No, lo quiero ahorita. No, y de nada me sirve. Ahorita este crédito de 1 millón lo resuelvo y recaudo que esperarme años por un crédito de 6 millones donde ya se volvió incosteable para el contribuyente. De todos modos, no lo voy a cobrar. Es correcto. Esa es dentro de las políticas que tenemos nosotros. Sí hay cierta apertura para poder hacer todo dentro del marco de la legalidad, para no estar saturando a las instituciones de tantos medios de defensa que al final probablemente puede tener razón el contribuyente y hay que considerárselo, ¿verdad? En su momento. Y hablando ahora pues del juicio contencioso, del juicio de nulidad, dice usted, pues de todos los que van a dar al juicio contencioso, todos nos los regresan para alguna nulidad para efectos, etcétera. Pasó mucho derivado de la reforma del 129 del Código Fiscal, cuando nos dejan a nosotros, el legislador federal de plano deroga la parte para dar a conocer actos dentro del recurso de revocación. Entonces, me desconoces el acto dentro del recurso de revocación y yo ya no te puedo dar a conocer los actos. Yo soy autoridad, nada más te lo puedo dar lo que la ley me permite. Entonces, por mucho tiempo, nosotros no dimos a conocer actos. ¿Qué dijo el tribunal? Bueno, esto fue en Suprema Corte, creo que fue un amparo directo en revisión, que dice, no, sí tienes que darle a conocer los actos. Entonces, ¿con qué fundamento? Entonces, tuvimos que agarrarnos de la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles para darle un término para que pudieran ampliar ahora el recurso de revocación. Sí, le comentaba hace rato que hace muchos años, 20 años, estuve yo ahí en la administración, cuando era la administración local jurídica, y de 10 expedientes que te llegaban al día, que me llegaban a mí, porque llegaban infinidad de expedientes, pues 8 eran en ese sentido, ¿no? Sí. De desconocer y había que dar a conocer, y ahí empezaba a andar esta maquinaria. Y entonces, pues sí, muchos de nosotros opinábamos que se dejaba en estado de indefensión al contribuyente, porque en muchos de los casos, de veras, no conocían el acto. Uh-huh. Porque también faltaba profesionalización en aquel entonces de que los propios notificadores o ejecutores supieran la trascendencia de su trabajo y lo hicieran correctamente, ¿verdad? Que se garantizara la correcta notificación de esos actos, que le llegaran a la mano al contribuyente. Entonces, pues sí nos llegaban un montón de demandas del desconocimiento. Y había que darles a conocer, y ahí empezaba esa telenovela. Otra vez volvemos a empezar, y otra vez una nulidad para efectos, y otra vez vuelve a empezar. Y se hace más largo y más cansado al final de la jornada para el contribuyente. Nos ha ido bien en el Estado en materia de defensa dentro del juicio contencioso administrativo federal. No sé si haya sido por una parte que litigaron a lo mejor muchos contadores, porque sí pasa, unos juicios muy mal interpuestos, y por otra parte el derecho en la parte federal, fiscal federal, se fue especializando mucho. Ahora, con todas las notificaciones por buzón tributario, prácticamente los argumentos por notificaciones bajaron. Claro. Muchísimo. Ya no hay tanto problema por la parte de lo que es el servicio de administración tributaria. Por la parte del Estado, lo que hemos estado nosotros proponiendo es que nos den acceso a la plataforma, al buzón tributario. En base a esta coordinación fiscal que les permitan utilizarlo. Y de hecho, aquí surge una inequidad. Porque si te audita a ti el SAT, tú tienes la seguridad de que todos tus documentos te van a llegar. Porque todos te llegan por buzón. Uh-huh. Pero si te audita el Estado, no. Oye, son los mismos impuestos. Son las mismas leyes. Y uno sí tiene seguridad que te van a llegar y el otro no, porque el otro lo notifica una persona, ¿verdad? Uh-huh. Y no es que sea malo, pero
todos somos humanos y nos equivocamos, ¿verdad? Hay un margen de error. Claro. Y en aquel entonces, y a nosotros como abogados de la jurídica, nos parecía inconcebible lo que escuchábamos, porque hay un agravio que pega y todos los abogados empiezan a utilizarlo, ¿verdad? ¿No? ¿Verdad? Que resulta fundado y todos los abogados empiezan a utilizarlo. Entonces había un error en las actas de notificación en cuanto a la fundamentación, y nosotros decíamos, oye, pues es que modifica tu formato, porque eran formatos ya preimpresos. Y nos decían, pues mira, ahí tengo 10 cajas, cuando se acaben ya los modificamos. Entonces decimos, bueno, esa va a seguir siendo un agravio que vamos a seguir perdiendo y que es recaudación que se va a seguir perdiendo. Pues sí, pero mientras no me manden más cajas de otro, ese es el que tengo para utilizar. O el típico de que nos dicen, no, es que a nivel central me dijeron que es así, tiene que ser así y yo no lo puedo modificar. Correcto. Entonces, nos enfrentamos nosotros mucho con eso, es que en el formato nos lo mandaron así de nivel central a nosotros y no lo puedo modificar, abogado. Es que lo vamos a perder. Ni modo, o sea, ha ido cambiando un poquito. En ciertas cosas lo hemos podido mejorar, en ciertas cosas, pero en ese tema de cuando ven de nivel central, de eso ya no tenemos salida. Todavía no llegamos a eso. Todavía seguimos el mismo problema. Pero entonces, para ustedes, a nivel Estado, pues en esa coordinación, si les permitieran usar el buzón, pues reducirían muchísimo esa fuga de recaudación. Por un lado, y por otro lado, podía eficientar la recaudación por el hecho de que ya no tuviera que tener tanto personal en calle. Ya no gastaría yo en vehículos, en gasolina, en personal, y ese personal yo lo podría ocupar en otras áreas que necesito. Fiscalización, por ejemplo. Fiscalización, recaudación. Recaudación es el similar de asistencia, ¿verdad? En el Estado, que se necesita personal en asistencia. Es el primer contacto que tenemos con el contribuyente y es el que tiene que orientar al contribuyente por dónde es, y no tenemos el suficiente personal. Todo esto es porque yo pienso que una de las áreas que más le tiene que invertir el Estado es a sus áreas de fiscalización de recaudación, porque de ahí te mantienes. Si no, no obtienes ingresos. Entonces, sí, que nos den acceso a ese buzón tributario, que nos den acceso para, en un momento dado, ese personal nosotros poderlo dividir en otras áreas, poderlo utilizar en otras áreas y así ser más eficientes, más eficaces al momento de hacer la recaudación de impuestos. ¿Qué falta o qué faltaría para que la gente, porque hoy en día no hay una cultura de pago de impuestos, hay una cultura de evasión de impuestos? Correcto. ¿Sí? O sea, la gente siempre está buscando cómo no pagar, porque primero, pues pagar es una carga, definitivamente. Y después porque no hay un sentido en el que la gente no le encuentra sentido a pagar impuestos, porque pues estamos llenos de todas estas notas y estas noticias donde vemos que los impuestos no se destinan a lo que deberían, que el principio constitucional, ahí el 31, fracción cuarta constitucional nos dice que es para el gasto público. Entonces la gente dice, pues yo no veo dónde está mi inversión, ¿verdad? Mi gasto. ¿Qué nos faltaría para asociar o vincular a la gente, al común denominador del contribuyente, con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales? Yo pensaría que sería poco a poco, por niveles de gobierno. Si queremos abarcar desde el gobierno, es una pregunta sumamente complicada, porque el hecho de que el dinero no se destine al gasto público, pues es corrupción. Y ha sido todo un tema a lo largo de varios sexenios que no hemos podido erradicar. Sí se necesita cambiar el Sistema Nacional de Anticorrupción. No está funcionando. Seguimos teniendo corrupción, si no es más de la que ya teníamos. Ahora, la percepción del mexicano es esa. Entonces, ese es el problema. No quiero contribuir porque al final de cuentas, de que se lo lleve a la que me lo llevo yo, pues me lo llevo yo. Esa es la realidad de México. Necesitamos, sí, cambiar un poquito las instituciones. Yo pensaría que tendría que ser primero por el nivel más sencillo, que es la base del territorio, que es el municipio. De ahí en adelante ir creciendo para poder ir teniendo un Estado más sólido. No digo que incorruptible, porque es imposible, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, pues sí, que sea lo menos corrupto, y de ahí en adelante tener también, enfocarnos desde las bases a la cultura fiscal. Que los impuestos que tú pagas efectivamente son para tu beneficio, ¿verdad? Pero muchas veces desde la educación no nos lo enseñan. ¿Qué sería más importante? ¿Una cultura de cumplimiento fiscal o una cultura de defensa fiscal? De cumplimiento fiscal, por un lado. Pero el cumplimiento fiscal siempre tiene que ir amarrado de la defensa. Si no, no lo podemos dejar a un lado la defensa fiscal.
Necesitamos siempre estar dentro de un Estado de Derecho. Entonces, recordémonos que desde el principio, vamos, o sea, desde Robin Hood, o sea, Robin Hood no le robaba a los ricos, no, le robaba al Estado, le robaba al sheriff de Nottingham. Claro. O sea, ¿por qué? Porque los impuestos eran muy altos, claro, que él tenía al otro en cruzada, ¿verdad? Por eso le estábamos robando, por eso se hace esa constitución inglesa, por eso se levantan los lores. Entonces, sí es muy importante esa defensa, ¿verdad? Que nos escuchen. Recordemos que el amparo fiscal viene existiendo hasta el 40 y tantos, hasta el 44. Antes nos dicen que no existía amparo fiscal porque tú votaste por esos legisladores. Entonces, hasta hace poco se reconoce el amparo fiscal. Digamos, todavía tenemos ese problema del 107 fracción 2. Hay declaratoria general de inconstitucionalidad para todas las materias. Menos en materia fiscal. Menos fiscal. Ahí sí no hay. Entonces, todos los demás sí hay justicia y aquí no hay justicia. No, tiene que haber justicia para todos. La justicia es una. No hay unos para sí y unos para no. Entonces, sí, la cultura fiscal tiene que ir también con la cultura de defensa fiscal. Y siempre que tengas tribunales especializados que te resuelvan. Porque, sí. Insisto, el derecho fiscal es una materia de especialización, ¿verdad? Yo recuerdo incluso cuando yo estudiaba, no les voy a decir cuándo, pero hace muchos años, en mi universidad teníamos la currícula de primero a séptimo, teníamos, digamos, tronco común. Y los últimos 3 semestres, octavo, noveno y décimo, eran de especialidad. Y la escuela manejaba una especialidad en derecho penal muy socorrida, una especialidad en derecho civil donde había 4 alumnas de mi generación y una especialidad en derecho corporativo administrativo, que era donde se tocaba el tema del derecho fiscal y el derecho administrativo, seguridad social, etcétera, y ahí éramos 5 alumnos nada más. Creo, mentiría si lo afirmo, pero que mi generación fue la única que tuvo ese plan de estudios. Sí, ya después de primero a décimo todos estaban parejitos, se quitó esa división por especialidades, pero yo recuerdo cuando yo estudiaba en esa especialidad que desde la universidad me interesó, teníamos como maestros no solo abogados, teníamos como maestros contadores que nos enseñaban el funcionamiento del impuesto sobre la renta, del impuesto al valor agregado, cómo se calcula, los regímenes fiscales. Hoy en día a veces ni el contribuyente sabe cuál es su régimen fiscal. No, o sea, me voy a dar de alta. ¿En qué? O sea, ¿a dónde vas? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y nos faltaría, pienso yo, porque a lo mejor ustedes o nosotros, los contadores, los abogados, sabemos entrar al internet y sabemos qué buscar, pero ¿cómo decirle a la gente o cuál sería el medio de acercar a la gente esta cultura fiscal desde cero, de que vas a abrir un negocio? ¿Qué es lo primero que tienes que saber en cultura fiscal para poder llegar al correcto cumplimiento de las obligaciones? Yo les digo a mis alumnos que tienen ellos que, en la escuela les decimos mucho cómo litigar, cómo llevar los asuntos, cómo llevar los juicios. Nadie les dice cómo cobrar, nadie les dice cómo darse de alta, nadie les dice cómo abrir un negocio. Esto es muy importante y tienen ellos que ir aprendiendo. Me ha tocado a veces compartirles clases en impuestos sobre la renta. Les digo, es que se van a equivocar, no es por ahí. O sea, ustedes tienen que pagar impuestos, se tienen que dar de alta, les van a pedir una facturación. El IVA no es suyo. No es que es mi ganancia, güey. No es su ganancia. El IVA es de la federación. Es que es tan difícil. Es que si no, no me sale. No, pues tiene que salir. Es correcto. Falta esa cultura, una cultura fiscal que, digo yo, nos faltaría incluso en los medios de comunicación, ¿no? Que hubiera alguna campaña de concientización, de, ¿cómo le dicen ahora? Interiorización de estos conceptos, porque es correcto, o sea, incluso los estudiantes de derecho, cuando llego yo a esta materia de derecho fiscal, pues no sabían que se tenían que dar de alta aún para tener su despacho jurídico, ¿sí? ¿Verdad? Y más ahora que para poder obtener la cédula, pues lo primero que te piden es la FIEL, la página para bajar tu cédula, primero la FIEL. Sí. Y me dicen los muchachos, ¿pero para qué? Le digo, pues para que desde el día 1 ya hay una fiscalización de tus movimientos, de tu trabajo. Entonces decía uno, bueno, entonces saco la FIEL, saco la cédula y luego me suspendo. Bueno, ahí vas aprendiendo. A ver qué te cuesta, ¿verdad? Luego eso sale caro. Luego sale caro eso. Pero bueno, ese hay un trabajo importante ahí que esperemos podamos verlo pronto como un trabajo de cultura general.
Tiene que ir desde la escuela, definitivamente. Desde la escuela tenemos que empezar a enseñar. Pero desde la primaria, con Sí. derechos, ¿cómo se llama esa? Educación cívica. Educación cívica, sí. O ética y valores. Ya cada escuela Sí. le pone como quiere, pero desde ahí nos faltaría entender nuestro trabajo de contribuir al gasto público. Así como el de votar. Así como el de votar. Tampoco vamos a votar. Porque eso sí no lo dicen en la escuela, pero Sí. tampoco vamos a votar. Pero nadie va a votar. Debería ser obligatorio el ir a votar. Como es obligatorio pagar contribuciones. Es que ahí, en el voto no hay una consecuencia, en la omisión de impuestos sí hay, pero nos falta que nos expliquen bien cuáles son, porque luego vamos creyendo que podemos irnos por la libre. Ahí sin pagar impuestos y luego llega la autoridad, te embarga cuentas bancarias, te embarga la casa y se acabó todo. Tenía yo por ahí un alumno que decía, no, mi abuelito tiene un negocio desde hace no sé cuántos años y no, mi abuelito nunca ha pagado impuestos, él está libre, él no, siempre le digo, no es cierto, el sistema a lo mejor no paga ese impuesto, pero cuando va por su coquita paga IVA, entonces aquí el sistema está hecho para que todos cooperemos. Yo les digo a mis alumnos, les guste o no les guste lo fiscal, lo tienen que aprender, porque de la vida nadie se salva ni de la muerte ni de los impuestos, y siempre van a pagar impuestos, les guste o no. Van y cargan su gasolina y me pagan impuestos. Van, compran sus cigarros, pagan impuestos. El vino que tanto les gusta, pagan impuestos. Para todo, terminan pagando impuestos. Indirectamente, pero pagan. Correcto. Sí les falta una cultura tributaria. Y no nada más el contribuyente que paga sus contribuciones, sino también a veces entender que tener un negocio, tener empleados nos implica otras responsabilidades, el ser patrón, tener a nuestros trabajadores dados de alta, no solo por el servicio médico, sino por el tema de los impuestos. Sí, y aparte las aportaciones de seguridad social es un tema sumamente delicado, es muy importante, se necesita esa cultura, ¿verdad? Porque luego te encuentras tú con patrones que dicen, no, es que me paga más si no me da de alta en el seguro social. No, es que es para tu beneficio, es tu régimen. Cuando tú te vayas, deja tú que te vayas a enfermar, que tengas un riesgo de trabajo, no. Un día vas a tener un hijo, vas a necesitar la guardería, la maternidad. Todo lo que implica el estar dado de alta en la seguridad social. Claro, y no lo hacen, y luego tenemos personas de más edad que ya no tuvieron acceso a la seguridad social y salen muy caras al Estado. Entonces, desde ahí traemos muchos problemas. La seguridad social, el sistema de salud, por eso es tan delicado, porque tenemos una mala cultura. ¿Cuántas personas tenemos en la informalidad que no contribuyen al sistema de salud? Es muy bueno el sistema de salud cuando se creó así, pero hacerlo extensivo para todos, sin que todos contribuyan para mejorarlo, va a ser insostenible. Las matemáticas básicas dicen que no va a salir bien la cuenta. No nos da, no nos da. Importante pues entonces también esta parte con los patrones, y más que con los patrones, porque el patrón sí sabe cuáles son sus obligaciones. Sí, sobre todo en Seguro Social, sí. El patrón sí sabe, pero al trabajador explicarle cuáles son las consecuencias o los beneficios de estar o no estar dado de alta y que se lo puede exigir a su empleador. Inclusive para el mismo patrón debería de ser de cuidado, no darlos de alta por el hecho de un riesgo de trabajo. Luego van al Seguro Social, les levantan ahí su forma y resulta que es un riesgo y ahí nos va un crédito fiscal también para el patrón por no darlo de alta. Un crédito fiscal del IMSS, un capital constitutivo por no tener dado de alta a tu trabajador. Que la gente tampoco entiende que el IMSS tiene facultades de fiscalización. El IMSS es toda una institución. Una de las leyes más complejas es la del IMSS, porque es una ley de seguridad, de salud, es una ley fiscal, es una ley laboral, o sea, es una ley muy compleja la del Seguro Social. De hecho, la suplencia de la ley del Seguro Social es difícil porque para unos temas del mismo Seguridad Social se van con la Ley Federal del Trabajo o con la ley del IMSS. Con la ley del IMSS y luego otros temas con Código Fiscal de la Federación. Entonces, ¿en qué supuesto estamos? ¿Vamos por el patrón? ¿Vamos por el trabajador? Es difícil esta rama de la seguridad social, sobre todo tratándose del tema de las contribuciones, de las aportaciones. Y regresando un poquito al tema de los medios de defensa, que ya hablamos del recurso de revocación. Luego, bueno, el resultado de este recurso de revocación, como usted bien lo decía, puede ser una modificación o una confirmación del acto.
Es muy raro que lo dejemos sin efectos. Eso sí, nunca la pongo. Ahí está en la ley. No recuerdo. Ahí está en la ley, pero... Pero a veces ustedes mismos se dan cuenta de decir, es que sí tendríamos que dejarlo sin efectos. Sí. Pero volvemos a que hay una indicación. Y un apercibimiento y una responsabilidad si lo dejas sin efectos, ¿verdad? Y luego, pues mejor lo confirmo. Entonces, ya que sea trabajo del contribuyente, ir al juicio. Del juicio. Al juicio contencioso. Y en este juicio contencioso, si nos explica un poquito para quien nos escucha. Híjole, el juicio contencioso es sumamente amplio, es muy, muy amplio, principalmente pues, materia fiscal federal. Igual procede contra determinaciones federales, determinaciones de comercio exterior, negativas de devoluciones, cualquier agravio en materia fiscal federal, pero inclusive entra en otras ramas en materia de pensiones del Estado, en materia de responsabilidad de servidores públicos. Sí, el juicio contencioso administrativo federal es muy, muy amplio. De hecho, pues dejó de ser fiscal a ser administrativo, amplió muchísimo la rama en materia de propiedad intelectual. Por eso al tribunal le cambian el nombre a cada rato. Eso sí, es muy especializado, igual que los miembros del Poder Judicial Federal. Yo creo que son los dos tribunales más especializados que tenemos en México, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial Federal. Es lo mejor que hoy lo traemos de moda, ¿verdad? El Poder Judicial para arriba y para abajo. Sí, pues, pero por lo menos el Tribunal Fiscal está íntegro. Por lo menos. Sí, es el medio de defensa más socorrido en materia fiscal federal. La suspensión que tiene ahí, luego la saca primero la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, esa suspensión que tiene el artículo 28, que es amplia, y aparte tienes esos beneficios de cuando la garantía no es suficiente, cuando no puedes garantizar la totalidad del crédito por X o Y razones, se puede pedir la garantía. Es atractivo el juicio contencioso en ese esquema, cosa que no podemos hacer en recurso de revocación. Ahí garantizas la totalidad o no. Entonces sí es muy bueno, sobre todo también ahora con el juicio en línea. Es una chulada el juicio, además de que prácticamente el 80% del juicio ordinario ya es en línea. Yo les explicaba ahí en el gobierno del Estado lo delicado que es que no me tengan a todas las autoridades dadas de alta, porque les van a notificar. Y me decían a mí en una dependencia, no voy a decir cuál, es que nunca me llegó la notificación. No, es que ya se publicó la notificación, o sea, sí estás notificado. Bueno, voy a interponer un incidente en unidad de notificaciones. Le dije, no va a prosperar, pero tú interponlo, ¿verdad? Claro. Publicado en el boletín, se nota que en el juicio le han metido dinero. La infraestructura. La infraestructura que tienen yo creo que es el juicio más... que lo han implementado con más éxito. Sí, en materia de medios electrónicos realmente es muy bueno. Y ya si nos brincamos al juicio en línea, no, es otro tema, ¿verdad? Es muy práctico, sobre todo poder checar el expediente en línea sin necesidad de trasladarte. Y ahora que ya cada sala ve el juicio en línea, que ya no tenemos esa especializada, es más práctico todavía el juicio contencioso administrativo. Es de única instancia. Viene una reforma también en materia del juicio contencioso administrativo en la parte de la revisión fiscal. Abre la revisión fiscal a la autoridad, está ahorita un poquito acotada. Ahora nada más teniendo la cuantía de la procedencia de la revisión, ya prácticamente va a ser procedente y no va a tener que estar dentro de los demás supuestos. Con eso abre más la revisión fiscal. El juicio en esencia es rápido. A veces lo que lo hace tarde es el juicio de amparo, que nos lo regresa, nos lo remite. Ahí nos estuvo remitiendo los asuntos por notificaciones del tercero interesado, pero en realidad en los juicios de amparo nosotros se han tardado un poquito más. El juicio contencioso nos lo han resuelto un poquito más rápido. Sobre todo también hay que acordarnos que tenemos el juicio sumario. Entonces eso nos da mucha agilidad de poder quitarnos asuntos de baja cuantía que se resuelvan mucho más rápido.
Y el desahogo de pruebas es mucho más abierto en el juicio contencioso administrativo que en el recurso de revocación. El recurso de revocación definitivamente las tiene sumamente limitadas. El juicio contencioso, además, por la misma naturaleza que lleva, que es un juicio en toda forma. Sí, abre pruebas testimoniales, te abre las periciales, y acá en el recurso de revocación documentales y dictamen. Ni siquiera pericial, no podemos deshogar pericial en un recurso, pues, nada más somos dos, y acá sí. Entonces, si el juicio contencioso administrativo federal es el mejor medio de defensa que tenemos en materia fiscal federal, y además que la jurisprudencia es de mejor integración, es mucho más específica, y es un tribunal especializado, sumamente especializado. Problema que a veces tenemos con los juzgadores de amparo. Yo que más quisiera que todos los juzgadores de amparo fueran especializados, ¿verdad? Claro. Pero no hablo mal de ellos, simplemente es que la estructura no permite todavía llegar a ese punto. No te lo da, y vamos, hay jueces muy inteligentes, sumamente preparados en su materia, pero si son mixtos, los tienen que resolver de todas las materias, y realmente es muy difícil encontrar una persona que sea un perito en todas las materias. Eso es lo que el deber ser en el juicio de amparo, ¿verdad? Que tengamos juzgados especializados como lo tenemos en el Tribunal Fiscal Federal. Ellos sí están totalmente especializados. ¿Cómo va a afectar eso que estamos hablando? Si los jueces especializados con una carrera judicial no nos dominan el área fiscal, con las reformas al Poder Judicial, ¿qué vemos en puerta? Es triste para los gobernados. Esperemos que no sea tan grave. Ahorita en medios de defensa fiscal, pues gracias a Dios el Tribunal Fiscal está bien. Funciona muy bien. En el Poder Judicial Federal van a hacer totalmente lo contrario. En lugar de especializarlos más, de meterle más dinero a esa especialización, de tener tantos administrativos, civiles, penales, laborales, ahora vamos a tener menos, y no sé de qué calidad. Entonces, sí, los jueces tienen que ser el que más sabe y el más íntegro. Así debe de ser un juez, o sea, que sea incorruptible el juez y el más especializado. Pero para esto tienen que tener experiencia, porque solamente un juez con experiencia va a poder resolver. Un juez nuevo no tiene la expertise de un juez de 20 años, 30 años de trayectoria. Sí es triste para los gobernados, sobre todo porque la justicia es un derecho fundamental, es un derecho humano. Y sin justicia no hay Estado de Derecho. Es un derecho metaconstitucional, y pareciera que lo vamos a perder con toda la reforma. Con esta reforma. Que decíamos hace rato, en muchas materias ya me lo voy a llevar al amparo, porque en amparo lo enderezo, porque pues hay confianza en el Poder Judicial, en la preparación de los jueces, y eso es algo que vemos que pues, y sobre todo en materia fiscal, que insistimos, es una materia de especialización, pues vamos a ver que a lo mejor vamos a tener ahí algunos contratiempos. Sí, sobre todo que es nuestro último medio de defensa. Después de eso, ya no tenemos nada, entonces vamos a tocar una puerta y es nuestra última puerta. Si no nos escuchan ahí, nos vamos a quedar sin justicia. Bien, bueno, esperemos podamos todavía seguir platicando al respecto de estas reformas, pero sobre todo en materia fiscal, que insistimos, es una materia que quienes la hemos conocido resulta apasionante, es muy interesante, y que yo siempre digo, es una materia de especialización, tristemente, porque debería de ser así como digo yo, que para un amparo y una pensión alimenticia, para un divorcio y una pensión alimenticia, hasta tu vecina te asesora. Pues así deberíamos de tener un completo conocimiento de nuestras obligaciones fiscales y de nuestros derechos en materia fiscal. Y fuera un mejor México. Fuera un mejor México. Si todo el mundo supiéramos qué es lo que tenemos que pagar y cuánto tenemos que pagar, pues las contribuciones pues son autodeterminables. Se supone que todos sabemos cuánto tenemos que pagar, pero nadie sabe calcular sus propios impuestos. Pero sí saben promover sus propios divorcios. Claro, por supuesto. No, y además que a lo mejor una asesoría también más cercana, porque allí están las herramientas. En la página del SAT, por ejemplo, están las herramientas para hacer tu calculadora, para saber cuánto vas a pagar, etcétera, etcétera, que debiera de funcionar para todas las
los impuestos pero hay gente que todavía no sabe que existen estas herramientas, no sabe que basta con googlearlo, ahí te va a aparecer. Y es parte de la tecnología. Hay cierto sector de la población que uno, no quiere usar tecnología y dos, no tienen acceso a la tecnología. Sí está, por eso era muy importante la pregunta que me hacías de la difusión en materia fiscal, de cultura fiscal. Sí, tenemos que llegar a toda la población y que es el beneficio para toda la población pagar nuestros impuestos, ¿verdad? Y también tener su cultura de su defensa fiscal. Es increíble que de todos los actos nos recurran el 5%, el 10% en el Estado. No hay cultura de defensa. No hay cultura de defensa en el Estado, a diferencia de la materia federal. Sí, la materia federal sí se defienden. Sí se defienden todos. Pero en la materia estatal no. Es muy poco, son muy pocos los que se Pero, insisto, por eso empezaba yo la plática diciendo, ¿cuáles son los impuestos que se pagan en materia estatal? Que a veces la gente nada más sabe que hay que pagar impuestos y entiende como todo es lo mismo. Todo es renta, todo es IVA. Ajá. Y ya los pagué. Correcto. Sí, desconoce mucho la gente de qué impuestos pagan en el Estado, y sí me los pagan. Es lo curioso, que los pagan y no saben qué pagan. Y no saben que se lo están pagando al Estado, es que es impuesto que se quede en el Estado, etcétera, etcétera. Bueno, nos falta todavía caminar por ahí, por el tema de la concientización, de la culturización para estas cuestiones, así como hemos avanzado en otras áreas. Licenciado, no nos queda nada más que agradecerle su presencia, que nos haya compartido pues esto que estoy segura que es de interés para toda nuestra comunidad, y dejar pues la invitación abierta para que nos acompañe en otra ocasión cuando usted guste acompañarnos y que nos aceptara otra invitación. No, hombre, muchas gracias por la invitación, qué amables son, y yo estoy puesto el día que ustedes digan. Muchísimas gracias, licenciado, lo esperamos pues en otra ocasión. Muchísimas gracias a todos. Les agradecemos su atención en un capítulo más de Lex Conversa. Por favor, compartan, comenten, díganos a quién más quieren ver aquí, qué temas les interesa que toquemos, y haremos todo lo posible por complacerlos. Que tengan muy buen día. Muchas gracias.